Bueno, muchas gracias por la presentación, Camila, y buenos días a todos. Y bueno, vamos a arrancar ya mismo, ¿sí? Con los temas, arrancando con algunas novedades impositivas y algunos fallos. Y en materia de novedades impositivas, como recién estaba comentando Camila, la verdad que no tenemos descanso, porque permanentemente, no sé, cada vez tenemos una aceleración, yo la denomino hiperinflación normativa, así como estamos todos tan preocupados por la inflación y que no termine en una hiper como ya hemos vivido, los que tenemos algunos cuantos años, varias hiperinflaciones. Bueno, en materia de normas también ocurre algo parecido, ¿no? Uno podría decir, tenemos cambios permanentes, ya vamos por, no sé, la resolución ya 5.200 hoy, ayer, hemos tenido novedades en materia del sector de granos y derivados de granos, que vamos a tratar de solo mencionar, está en análisis toda esa normativa que acaba de salir, ¿no? Así que no nos podemos aburrir, o sea, en esta profesión, en esta actividad, en materia tributaria, impositiva, siempre tenemos novedades. Así que, bueno, les voy a comentar brevemente esta otra novedad del alivio fiscal para monotributistas y también para autónomos, esta ley 27676, muy reciente, que ha sido reglamentada por la FIP, y donde tenemos como el nombre lo indica, de esta normativa, un alivio para los monotributistas, bastante importante, y un alivio menor o muy menor para autónomos. El cambio principal es el incremento del parámetro de ingresos brutos para los del régimen simplificado, que cambia a partir del 1 de julio, y los montos máximos para la categoría H de prestaciones de servicios pasa a ser 4.229.985,60, y para la categoría K, que es venta de cosas muebles, pasa a 6.19.594,89. Pero hay que mencionar que el resto de los parámetros que también existen para los monotributistas no cambian. Entonces el precio unitario máximo de venta sigue siendo el mismo y el tope de alquileres pagados también. Estos nuevos parámetros de montos máximos de ingresos, los distintos topes de cada una de las categorías, se van a considerar también para aquellos monotributistas que adhieran a partir del 1 de julio. Y el otro cambio, además de esta modificación, de este aumento del parámetro de ingresos brutos, que se estaba reclamando por parte de todo el mundo, ¿no? Porque la inflación está haciendo de la suya, está haciendo estragos por todos lados, y habían quedado muy atrasados estos parámetros, con lo cual había muchos contribuyentes monotributistas que estaban pasando, o que pasaron lamentablemente, al régimen general, con todos los problemas que esto implica, porque es el día y la noche, el agua y el aceite, no sé, el cielo y el infierno, ¿no? El monotributista tiene grandes ventajas, y si pasa al régimen general, digamos, los costos impositivos que tiene que asumir son enormemente mayores. Los monotributistas de las categorías A o B, esta es la otra medida de esta ley de alivio fiscal, no van a tener que pagar el impuesto integrado, ¿sí? Esto es solo para las categorías A o B, y tiene una serie de, digamos, de limitaciones o de exclusiones, porque los que obtengan otro tipo de ingresos provenientes de cargos públicos, relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, la dirección o administración de sociedades o prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios, participaciones en utilidades, en este último caso, hasta cierto tope, que es el monto de la categoría A, ¿no? Y locación de bienes muebles o inmuebles, bueno, estos monotributistas que obtengan este tipo de ingresos no van a tener este beneficio, que, como decíamos recién, es la excepción de ingresar el impuesto integrado. Y por último, y esto tiene que ver con los vencimientos, la recategorización se ha prorrogado. Esta recategorización, que corresponde al semestre enero-junio del 2022, se prorrogó, como todos sabemos, hay tiempo hasta el 29 de julio, ¿sí? Para recategorizarse. Y para efectuar el pago
del mes de vengado julio, hay tiempo hasta el día 27. ¿Sí? También hasta ese día, 27 de julio, se van a efectuar los débitos automáticos para aquellos que hayan optado por este sistema. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los beneficios? Importantes, importantes para los monotributistas, o monotributenses, como uno le dice también. No se actualizaron los montos a pagar, quiere decir que tenemos una actualización de los parámetros para encuadrarse en el monotributo y las distintas categorías, pero los montos a pagar de cada una de ellas siguen siendo los mismos. Y en materia de cómo jugó este incremento de los porcentajes de ingresos brutos devengados para las categorizaciones, evidentemente la norma ha sido mucho más generosa para las categorías más bajas, que se incrementaron en un 60,53%, las categorías A, B y C, y las más altas, las que van de la E a la K, el incremento ha sido solamente el 29,12%. ¿Sí? Y en materia de autónomos, la verdad que siempre se quedan a mitad de camino, porque la diferencia que hay, a ver, el que está en el régimen general, esto ya es para el régimen general, no para el monotributista, ¿no? El autónomo del régimen general está en una situación muy desventajosa con respecto a aquel que trabaja en relación de dependencia. Estamos hablando de impuesto a las ganancias y de la deducción especial, ¿no? Donde el que trabaja en relación de dependencia multiplica por 4,8 el monto de la ganancia no imponible para computar esta deducción especial incrementada. En cambio, el autónomo, bueno, mucho menos, de a poquito se trató de ayornarlo, de acercarlo, y en esta ley 27676, perdón, también hay una nueva vuelta de tuerca y se incrementa para los autónomos en general el monto a tomar en concepto de deducción especial a 2,5 veces el importe que corresponde en materia de ganancia no imponible, y para nuevos profesionales o nuevos emprendedores, que esto es una reforma que ya viene del año, 2016, pasa a ser 3 veces el importe de la ganancia no imponible. Y recordemos, esto no ha cambiado, que siempre es requisito para poder computar la deducción especial en impuesto a las ganancias el hecho de haber tributado, estar al día o de estar en algún plan de facilidades en conceptos de pagos de jubilación autónomos. ¿Sí? Bueno, después esto se los voy a comentar un poco brevemente, porque la verdad que es todavía una suerte de expresión de deseos. Si bien la norma está publicada, que es esta resolución del Ministerio de Agricultura 95 del 2022, Plan Ganar, se publicó el día 3 de mayo, y esto tiende a, bueno, a contribuir al aumento. Estamos en las expresiones de deseos, ¿no? ¿Qué dice la norma? Sí, la verdad que es para el aumento de la producción y productividad de la ganadería bovina y también de la producción de carne y leche, mejorar el sistema de industrialización, todos una maravilla lo que dice en los considerandos. Se propone subir la tasa del destete, elevar el precio promedio de la faena, llegar a cierta cantidad de kilos y cierta cantidad de toneladas en el año 2030. Y el plan, bueno, entonces contempla cierto tipo de acciones que están destinadas a bueno, mejorar la sanidad y la biotecnología reproductiva, el tema de mejorar las instalaciones para hacienda, la implantación de pasturas, la incorporación de genética, incorporación de tecnología ganadera, todo esto es lo que intenta o va a intentar instrumentarse. ¿Sí? También la adecuación de frigoríficos para el fraccionamiento de medias reses. ¿Quiénes van a poder incluirse en este plan Ganar? Bueno, las personas sean humanas o jurídicas que estén inscriptos en el RUCA y también bueno, en el RESPA. ¿Sí? Este plan se implementaría a través de la bonificación de tasas de líneas de crédito, aportes económicos a través de convenios con las provincias y otras entidades públicas y privadas. Entonces, a ver, esto en principio sería un plan de financiación o de líneas de crédito para el mejoramiento productivo. Veremos cómo se instrumenta. Ustedes recordarán que allá por noviembre del año pasado estuvimos hablando del nuevo plan agroindustrial, que ese era un proyecto mucho más o muy ambicioso, con una serie de beneficios, con un bono para que se iba a otorgar en materia de crédito fiscal para aquellos que cumpliesen ciertos aumentos de productividad, con un cambio en las amortizaciones
inversiones, prevé amortizaciones aceleradas para determinado tipo de inversiones y de bienes, con una modificación, que esto ya lo vimos varias veces, se ha charlado pero no se ha instrumentado, de cambio de evaluación en digamos, ganadería, en materia de los establecimientos de invernada, ¿no? Que tienen que evaluar el impuesto a las ganancias a precio de plaza menos gasto de ventas, iba a modificar eso llevándolos a una evaluación similar o parecida a la de cría, pero todo ese plan todavía no se instrumentó, así que estamos en veremos. Lo concreto es que, bueno, entre ayer y hoy justo hoy teníamos la charla, y se le ocurrió a la buena gente sacar una catarata de resoluciones. Por eso yo las incluí algunas, las del día de ayer, hoy tenemos un par más, vinculadas a el comercio de granos y puntualmente a determinados subproductos granarios. En el día de ayer tuvimos 3 resoluciones, una 5.233, son resoluciones conjuntas, ¿no? De la AFIP, acá está el número de la resolución de la AFIP, que son resoluciones conjuntas. Esta primera resolución, la 5.233, lo que dispone es que va a haber nuevos obligados a inscribirse en el CISA, y justamente son estos operadores de productos que derivan del procesamiento y o manipulación o acondicionamiento de granos, cereales, oleaginosas. Estamos hablando de subproductos, ¿sí? Subproductos de cereales, oleaginosas, derivados granarios, ¿sí? La resolución, o sea, que tenemos la primera resolución, que es la 5.233, que dice que hay nuevos obligados a inscribirse en el CISA y son estos operadores en estos derivados granarios. Después tenemos que son derivados de los granos, cereales, oleaginosas y legumbres secas, ¿no? Distintos tipos de derivados, harinas, aceites, expeller, etc. Después tenemos una resolución conjunta 5.234 que establece modificaciones al CISA, además de esta incorporación de estos nuevos obligados que se contemplan en la resolución 4.310, hay algunas modificaciones, hay que tener cuidado con esto porque han incorporado algunos cambios, tal vez algunos más importantes, otros menos, en el CISA, como por ejemplo una reducción a 33 días del plazo que tenían aquellos para, digamos, modificar los incumplimientos de tipo formal para este tema de la calificación de la conducta en el CISA. ¿Sí? Esto es uno de los cambios que establece esta resolución 5.234. Y acá, para confundirnos un poco, yo creo que esto lo van a tener que aclarar, porque la vigencia y aplicación de estos cambios en el CISA, esta incorporación de los nuevos obligados y estas modificaciones y cambios en determinados plazos, ¿cuándo opera? Porque la norma habla de vigencia y aplicación a partir del primer día del mes subsiguiente al de la publicación en el boletín oficial. Se publicó en el día de ayer, o sea, 19 de julio. ¿Y cuál es el primer día del mes subsiguiente? Yo no sé por qué no hacen las cosas más simples, ¿no? Porque alguien diría, ¿qué significa subsiguiente? Y es el que viene a continuación, o sea que de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia, el primer día del mes subsiguiente sería el 1 de agosto. Pero ustedes saben que en alguna oportunidad este problema se planteó vinculado a cuando opera la pérdida de residencia, el tema de la residencia, ¿sí?, fiscal, y el fisco, que ahí también la norma habla del primer día del mes subsiguiente al hecho que provoca esa pérdida de residencia, y el fisco opinó que el primer día del mes subsiguiente sería, en este caso, el 1 de septiembre, ¿no? ¿Qué significa mes subsiguiente? La verdad lo podían haber hecho mucho más simple diciendo aplica la norma a partir del 1 de septiembre o del 1 de agosto. Entonces espero que lo aclaren porque, no sé, si tomamos el criterio que tomó la FIP en materia de residencia fiscal, debería aplicar esta modificación, debería ser aplicable a partir del 1 de septiembre. ¿Sí?
Bueno, y después tenemos la resolución conjunta 5235, que esta es importante porque es un nuevo régimen de carta de porte, como les ha gustado y ha funcionado bien lo de carta de porte electrónica para granos, han resuelto incorporar una nueva carta de porte para los subproductos granarios que recién estábamos mencionando. Entonces estos son los derivados granarios que están en una tablita del micrositio de la AFIP. Bueno, y aplica el régimen de carta de porte electrónica tal cual lo tuvimos que aprender y estudiar e instrumentar desde fines del año pasado. La nueva carta se llama Carta de Porte Electrónica Derivados de Granos, CPEDG, digo bien. Esto es para transporte automotor, y también está todo el tema de la posibilidad de emitir en destino, todas cuestiones que habíamos visto cuando analizamos la carta de porte electrónica. Ahora se incorpora esta nueva carta de porte electrónica para derivados de granos. ¿Cuál es la forma de instrumentarla? El tema del código de trazabilidad electrónica de derivados granarios. Bueno, cuidado siempre con los incumplimientos, que son delicados, ¿no? Como las multas y peor todavía la exclusión en el RUCA. Y entonces, ¿cuánto tiempo hay para adaptarse a esta nueva carta e instrumentarla? Bueno, acá sí tenemos un plazo, porque la aplicación, la aplicabilidad, es optativa desde el 15 de diciembre y obligatoria a partir del 1 de enero del año que viene. O sea que vamos a tener que instrumentarla recién a partir, de forma obligatoria, a partir del 1 de marzo de 2023. Y en estos días también hubo algunas cuestiones, algunas se comentaron y otras se instrumentaron. Se comentó que en materia de retenciones de granos, derecho de exportación, había intención de cambiar la forma de calcular las retenciones y el tema del momento, el valor FOB. Bueno, eso por ahora está en agua de borraja, que sería una forma indirecta de incrementar las retenciones, los derechos de exportación para el campo. Bueno, también políticamente se ha hablado de que algunos quieren incrementar de nuevo las retenciones para, por ejemplo, para la soja, pero esos son todos comentarios por ahora periodísticos, políticos periodísticos. Lo que sí tenemos es que hoy, en el boletín oficial del día de hoy, 20 de marzo, Día del Amigo, bueno, feliz día para todos que tenemos más o menos amigos, ya recibí un montón de mensajitos a la mañana que todavía no pude contestar. La cuestión es que salieron dos resoluciones más, la 5236, la 5237. La 5236 tiene que ver con semillas, de esto también se habló periodísticamente, el tema de qué hacer con las semillas, si va a haber una modificación a la ley de semillas, que aparentemente por ahora no, y el tema de lo que los productores tienen que pagar o no en materia de regalías, bueno, un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años. En definitiva, lo que se parece instrumentar a través de esta resolución 5236 es un nuevo régimen informativo para el tema de semillas, para el tema del trigo, para ciertos productos, también producción agrícola, que es esta resolución 5236. Si acá no la tenemos en el material porque bueno, está en el horno, ¿no? Acaba de salir. Después voy a ver si por lo menos puedo ponerla como un flash en el material para que ustedes lo tengan. Y la 5237, que lo que hace es incorporar nuevos obligados al remito electrónico que eso ya instrumentado para el sector harinero. Tiene que ver con harina, esto tiene que ver también con el trigo, ¿sí? Así que, bueno, esa es la batería de normas que ha salido entre ayer y hoy y que requiere que las miremos con cierto cariño y que veamos fundamentalmente cómo nos puede llegar digamos, a afectar y cuál es el plazo de aplicación y de vigencia en cada situación. Bueno, ahora voy a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Ahora vamos a mencionar algunos fallos, muy poquitos, ¿no? Alguna jurisprudencia. Esta es una mala noticia, es el tema de la acción colectiva por inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que algo comentamos de retenciones de exportación en la charla anterior? Y bueno, que se aplican o no los cambios, incrementos, no incrementos, ¿no? Porque en realidad debieron haberse aprobado legislativamente
digamos, la vigencia, el mantenimiento de las retenciones de exportación a partir del 1 de enero del 2022, que como no se aprobó el presupuesto, eso quedó en el limbo, y entonces algunas asociaciones plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación actual de retenciones de exportación por no haberse renovado el plazo que venció el 31 de diciembre del año pasado. Y entonces resulta que la Sociedad Rural de Río Cuarto y otros plantearon esta acción colectiva de inconstitucionalidad que tuvo una acogida favorable en primera instancia, pero la Cámara Federal de Córdoba, en un fallo reciente, que es este del 14 de junio del 2022, resuelve denegar, ¿sí? Va en contra, porque dice que en realidad no hay una detallada determinación del conjunto, como es una acción colectiva, deberían estar de alguna manera detallados cuál es el conjunto de los involucrados, y entonces termina diciendo la Cámara, mire, el colectivo de productores agropecuarios que se pretende representar no está identificado, no se sabe concretamente cuáles son estos productores, porque hay una gama indeterminada de ciudadanos y no se pueden identificar. Bueno, en definitiva, dice que no a esta acción colectiva por inconstitucionalidad. Fallo de Cámara no acepta este colectivo, ¿sí? Fallo reciente del 14 de junio del 2022. De hecho, bueno, obviamente que las retenciones se siguieron aplicando, ¿no? Estos fueron intentos de la sociedad rural, de la sociedad de Río Cuarto, para tratar de plantear esta inconstitucionalidad que por ahora, bueno, en este caso no se ha aceptado. En materia de facturas apócrifas, que es una cuestión que viene desde hace tantos años y sigue una catarata de fallos vinculados con facturas apócrifas, donde la verdad que son algunos discordantes entre sí, porque si ustedes se fijan, que el fallo reciente, que es Besota, Baj y Bodi de la Cámara del 8 de abril del 2022, es en favor del contribuyente, porque dice, mire, la verdad, usted hizo lo que tenía que hacer, usted controló que el proveedor tenía la quit activa, que las facturas contenían el CAI respectivo, y que en ese momento el proveedor no estaba incluido en la base APOC, en el momento de la celebración de las operaciones, entonces hizo lo que tenía que hacer, y por lo tanto está bien, no resulta reprochable o cuestionable esta actitud, y el crédito fiscal computado está bien computado. Pero ustedes saben que la jurisprudencia no es nada pacífica en este tema, y cuando arrancó, vamos a arrancar por Bill Down, el fallo de Corte Suprema fue una bocanada de aire fresco, porque en ese momento, en el año 2011, fin del 2011, la Corte, digamos, aceptó el cómputo del crédito fiscal por parte de esta empresa, era el tema de exportadores, ¿no? El cómputo del crédito fiscal de los proveedores en caso de exportadores, y dijo, mire, la verdad que usted no tiene que controlar al proveedor, el proveedor no había presentado las declaraciones juradas, etcétera, pero acá no se debatió la existencia y materialidad de las operaciones, sino que la empresa había efectuado los controles básicos o mínimos que tenía que hacer y nada más, ¿no? Pero fíjense que la Corte en otra causa, que es la causa ADM, acá dijo, mire, la verdad que los proveedores no pudieron ser verificados, no se constató que esos hayan sido los proveedores, y por lo tanto negó la posibilidad de computar el crédito fiscal vinculado con operaciones de exportación. O sea que este tema de facturas apócrifas está abierto, y la recomendación es siempre cuidado, tratemos de ir un poco más allá de los controles formales, porque hay fallos que son diferentes entre sí, y el fisco sigue atacando, sigue a la carga con este tema de las facturas apócrifas. Esto simplemente está mencionado porque, bueno, la doctrina había considerado que es el tema del impuesto al blanqueo, el blanqueo de la 27260, bueno, se olvidaron de poner en la norma que el impuesto al blanqueo no es deducible de impuesto a las ganancias, y entonces la doctrina entendió que es perfectamente deducible. Este señor Rosenblit lo planteó a través de un recurso de repetición, pero le fue mal porque la Cámara termina diciendo, mire, la verdad no corresponde que usted lo considere un gasto deducible en impuesto a las ganancias, porque al momento de la exteriorización esos bienes no estaban afectados
a la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia grabada. Pero bueno, ¿qué podemos decir de la normativa más reciente? Hay una ley que es la ley 27613, que es el blanqueo para la construcción. Ojo que esto parece que lo van a reflotar. O sea, tuvo un éxito muy pobre, ¿no? Casi nulo, porque hubo muy poco tiempo, y en medio de la pandemia, esta historia del blanqueo para la construcción, exteriorización de moneda extranjera destinada a nuevos proyectos inmobiliarios. Y parece que esto lo van a reflotar, o sea, es lo que están diciendo, ¿no? Que próximamente va a haber una prórroga y, bueno, aquellos que no ingresaron van a poder incorporarse a este régimen de blanqueo para la construcción. Exteriorización de moneda extranjera no declarada, ¿sí? Moneda nacional también. Bueno, y este régimen expresamente prevé la no deducibilidad del impuesto al blanqueo, ¿no? Así que esto es un argumento más para decir, en el anterior, el blanqueo de Macri, el blanqueo que conocemos, ahí nada se decía, podría ser deducible. Bueno, ese tema controvertido que se planteó en esta causa Rosenbit con, digamos, sentencia desfavorable para el contribuyente. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito del tema del fideicomiso. Ustedes vieron que en alguna charla anterior, en estos comentarios que hacemos sobre cierta planificación fiscal para el agro, qué conviene, qué deja de convenir, cómo me organizo, si voy a utilizar los contratos asociativos agropecuarios, hemos hablado de contratos asociativos, de aparcerías, de capitalización de cría, de invernada, de maquila, ¿no? Que es un contrato agroindustrial, bueno, y que son bastante utilizados o muy utilizados por parte de los productores agropecuarios. Hay contratos que están expresamente reglados en la ley 13.246, que es la ley viejísima ley de arrendamientos y aparcerías rurales, ¿sí? Ley del año 1948, que ha tenido pocas modificaciones a lo largo de tantísimos años, y la verdad que es muy común entre productores agropecuarios el tema de contratos asociativos, es una forma de llevar adelante emprendimientos puntuales, y bueno, ¿para qué vamos a armar una sociedad si en definitiva queremos trabajar en un negocio puntual, en un tiempo determinado, y no tenemos esta affectio societatis o este deseo de desarrollar una actividad a lo largo de muchísimos años, donde ahí evidentemente sería más conveniente utilizar algunos de los tipos societarios que están previstos en la Ley General de Sociedades, una sociedad anónima, una SRL, etc., ¿no? Pero ustedes saben que también en los últimos años se han venido desarrollando algunas actividades, esto mucho en el mundo de la construcción, ¿no? Hay muchos fideicomisos en materia de construcción y también tenemos unos cuantos en materia de actividad agropecuaria. Entonces, tenemos que conocer un poquito esta herramienta, el fideicomiso, que tiene algunas complejidades, pero tampoco es algo, digamos, para no incursionar, ¿no? El fideicomiso arrancó en la Argentina con la ley 24.441, allá por el año 1995, una ley bastante amplia, una ley ómnibus, ¿no? No solamente incorporaba el fideicomiso a la legislación argentina, porque antes no estaba prácticamente, había un solo artículo del viejo Código Civil, entonces en la Argentina no existía en la práctica el fideicomiso no existió hasta el año 1995 con esta sanción de la ley 24.441. Pero esta ley también tenía, digamos, incorporado el leasing y cédulas hipotecarias, era una ley que enfocaba también bastante para la actividad de la vivienda y la construcción. Y resulta que con el nuevo Código Civil y Comercial hubo una suerte de cambios o reformulación, no digamos total, pero sí algunos cambios vinculados a la figura del fideicomiso, que rigen a partir del nuevo Código Civil y Comercial, esto es a partir del 1 de agosto del año 2015. Pero en definitiva, ¿qué es el fideicomiso? ¿No? Si alguien nos dice, bueno, mirá, Osvaldo, quiero armar un fideicomiso. Bueno, pará, un fideicomiso, ¿por qué? Hay que frenar un poquito. Hay que ver cuál es el objeto del fideicomiso, porque puede ser utilizado para múltiples fines.
Hay fideicomisos de todo tipo y de todo color, ¿sí? De todo tipo y de todo color. Por un lado, la división legal sería entre fideicomisos financieros y fideicomisos comunes u ordinarios. Nosotros no vamos a hablar de los fideicomisos financieros, que es un mundo aparte, donde el fiduciario tiene que ser una entidad financiera, un banco o una sociedad que esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, y además tenemos que ahí existen títulos de deuda, certificados de participación, lo que se conoce como securitización, y son negocios ya muy grandes donde en general, bueno, no, estamos bastante ajenos a este tipo de fideicomisos financieros. Pero después tenemos los fideicomisos comunes u ordinarios, donde ahí hay de todo tipo y se lo suele clasificar por objeto, pero esto no es una clasificación legal, sino que es una clasificación, digamos, doctrinaria, ¿sí? Didáctica. Bueno, ¿para qué armaste un fideicomiso? El fideicomiso puede tener un objetivo de planificación familiar, ¿sí? Que los padres quieren de alguna manera proteger y armar este patrimonio separado de afectación específica. Ahora vamos a comentar rápidamente qué es esta historia, pero quieren proteger el patrimonio familiar los padres, puede ser a través de un fideicomiso entre vivos, no sería un fideicomiso testamentario, que se suelen denominar fideicomisos de planificación familiar. Puede haber fideicomisos de garantía, que se armen solamente para garantizar el cumplimiento de una obligación, y puede haber fideicomisos que tengan un objetivo de desarrollo de un emprendimiento. Vamos a armar un fideicomiso porque queremos construir un edificio en Tres Arroyos, en la ciudad de Tres Arroyos, para, no sé, un edificio de 8 pisos, 4 pisos, dúplex, un loteo. Hay muchísimos emprendimientos inmobiliarios a través que se han desarrollado en estos últimos años a través de la figura del fideicomiso. Y también podemos estar en el mundo agrícola-ganadero, o sea, un fideicomiso agrícola, un fideicomiso ganadero, ¿sí? Entonces, ¿qué es el fideicomiso? No es una sociedad, es un contrato, es una figura contractual. Entonces, no tiene personalidad jurídica, no es una sociedad anónima, es un contrato. ¿Sí? Como uno podría decir, es un contrato, una unión transitoria de empresas, una agrupación de colaboración empresaria. Bueno, acá también el fideicomiso es un contrato que no tiene personalidad jurídica, pero sí puede tener personalidad tributaria en la medida que realice hechos imponibles. Entonces, acá hay distintos jugadores en esta figura del fideicomiso, esta figura contractual. Por un lado tenemos fiduciante, el fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes, ¿sí? ¿Qué bienes se pueden aportar a un fideicomiso? Y en un fideicomiso, bueno, cualquier tipo de bienes puede ser aportado, se pueden aportar pesos, dólares, dracmas, rupias, bueno, se pueden aportar bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, también derechos, salvo los derechos personalísimos. O sea, los fiduciantes serían los aportantes. En un fideicomiso, para llevar adelante un emprendimiento, uno diría que los fiduciantes son los inversores, ¿no? ¿Por qué voy a invertir? Bueno, yo quiero invertir en un fideicomiso agropecuario de construcción, supongo que aporte dinero. Bueno, entonces soy un inversor, soy fiduciante, pero en la práctica soy un inversor, estoy aportando a un fideicomiso. ¿Qué es, o quién es el fiduciario? El fiduciario es alguien que administra. Como el fideicomiso es un contrato y no tiene personalidad jurídica, alguien tiene que administrarlo. Y el administrador o al administrador se lo denomina fiduciario. Y además adquiere la propiedad fiduciaria de los bienes. Lo importante es lo que está en el medio. Fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es un contrato, ya lo dijimos. Pero además es un patrimonio separado de afectación específica. Y esto es una de las ventajas, o una de las principales ventajas que tiene esta figura. Porque este patrimonio separado de afectación específica, dicen los que saben, que permanece encapsulado, o sea, permanece protegido. Quiere decir que lo que se aporta a un fideicomiso está protegido de los avatares externos, está protegido de los acreedores del fiduciante, de los acreedores del fiduciario, no se puede tocar eso. O sea, solo responde el fideicomiso, solo responde
ante los propios acreedores del fideicomiso con los bienes fideicomitidos, pero no puede ser atacado ni por acreedores de los fiduciantes ni por acreedores del fiduciario. Y después tenemos al beneficiario. Acá, por suerte, vieron que todos se llaman parecido como para confundirnos un poco, ¿no? Fideicomiso, fiduciario, fideicomisario, bienes fideicomitidos. Sí, nos vamos a comer fideo con el comisario, parece, todos se llaman parecido. Bueno, el beneficiario es el que recibe los beneficios, acá es más fácil, ¿no? El nombre identifica al sujeto. Y el fideicomisario es el que recibe los bienes al término del contrato o cumplimiento de la condición. Es algo así como un beneficiario residual. Pero no nos hagamos tantos problemas, porque en los fideicomisos operativos, los podríamos llamar, para llevar adelante un negocio, que puede ser un emprendimiento inmobiliario o un emprendimiento agropecuario, suele haber una triple identidad. Porque no es que el fiduciante, que es el aportante, que es el inversor, está aburrido, sino que aporta porque quiere recibir algo a cambio. Entonces suele haber una triple identidad. El inversor, que es el fiduciante, suele ser también el beneficiario y el fideicomisario. O sea que hay esta suerte de triple identidad en muchísimos fideicomisos operativos. Entonces, cuidado que el fiduciario no puede ser ninguno de estos, ocurre en los fideicomisos chicos. ¿A quién ponemos de fiduciario? Bueno, me pongo yo, que yo también soy fiduciante. No, hay incompatibilidad. No puede ser fiduciario ninguno de los fiduciantes. Esto es incompatible. El fiduciario se supone que tiene que ser alguien ajeno, un tercero, que debe cumplir con la prudencia y diligencia de todo buen hombre de negocio. Cuidado con, ¿no? Uno puede ser, una persona humana puede ser, nosotros podemos ser fiduciarios en un fideicomiso común ordinario, no en un fideicomiso financiero, por supuesto, pero en un fideicomiso común ordinario podemos ser fiduciarios, pero tenemos que cumplir con la prudencia y diligencia de todo buen hombre de negocio, porque si actuamos con culpa o con dolo, obviamente somos solidariamente responsables, vamos a ser imputados, ¿sí? Vamos a responder con nuestros propios bienes. La función del fiduciario obviamente tiene que ser remunerada, y en el contrato, acá la llave mágica del fideicomiso es el contrato. El contrato tiene que ser muy bien redactado, con todas las cláusulas habidas y por haber. Si tenemos un contrato de fideicomiso de 4 páginas, seguro que faltan un montón de cosas. El hecho de que el contrato de fideicomiso tenga 150 tampoco quiere decir que esté perfecto, ¿no? Habría que ver, ¿no? Suelen ser bastante extensos los contratos de fideicomiso, porque hay que contemplar toda una serie de cuestiones vinculadas con no solamente definir exactamente quién es quién, quiénes son los fiduciantes, quién es el fiduciario, la sustitución del fiduciario, las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, cuál es el objeto del fideicomiso, qué ocurre en el caso de disolución del fideicomiso, cómo se van a repartir los bienes. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que estar obviamente claramente contempladas en el contrato de fideicomiso, que es algo así como el estatuto de una sociedad anónima, y que puede ser reformulado, pero para reformularse, que son las famosas adendas, tiene que estar previsto también de qué manera se cambia algo, y entonces suele haber mayorías, asambleas, o sea que el contrato es muy, pero muy importante. Ahora, si alguien aportó bienes a un fideicomiso, ya no es dueño. O sea, el fiduciante que aportó, por ejemplo, dinero, que aportó bienes, que aportó, no sé, podría aportar animales, ¿no? Un contrato de fideicomiso ganadero, resulta que no es más el dueño de esos bienes que aportó al fideicomiso, sino que pasan a formar parte del patrimonio fideicomitido. ¿Sí? Obviamente que también el patrimonio del fideicomiso se va a incrementar no solamente por el aporte de bienes, sino puede ser también por el crecimiento natural. Si estamos hablando de un fideicomiso ganadero, bueno, los terneros y o terneras, y si estamos hablando de un fideicomiso agrícola, las granos que se van obteniendo por la cosecha, las respectivas cosechas, se van incorporando al patrimonio fideicomitido, que ya dijimos que tiene esta ventaja de ser un patrimonio separado de afectación específica, que está protegido, que está encapsulado. Esto sirve para negocios puntuales. Uno dice, bueno, me puede convenir armar un negocio puntual. ¿Para qué voy a armar una sociedad anónima si lo único que quiero es participar en un negocio puntual que va a durar 2 años, 3 años, 4 años? Yo soy simplemente un inversor, no me interesa ser toda la vida socio de una sociedad anónima, constructora o agropecuaria. Mi función en la vida no es esa, mi función en la vida es
participar en un negocio puntual y quiero ver cuál es el rendimiento y bueno, yo soy fiduciante en un fideicomiso agrícola, ganadero, etc. Entonces, desde el punto de vista impositivo, los principales problemas se han planteado en los fideicomisos de construcción, ¿no? En los fideicomisos de construcción y fundamentalmente en los fideicomisos de construcción y adjudicación al costo. ¿Cómo nos damos cuenta de que los principales problemas están allí? Porque hay una catarata, yo lo defino así, catarata de dictámenes. Catarata de dictámenes, llueven los dictámenes. Y si llueven los dictámenes, que son las opiniones del fisco, es porque se han planteado problemas, ¿no? Al fisco le han preguntado, o distintos sectores del mismo organismo fiscal han opinado de manera diferente. La cuestión es que tenemos dictámenes, muchos dictámenes vinculados con fideicomiso de construcción. Y en cambio, no hay en materia de fideicomisos agrícolas y ganaderos. ¿Por qué? Porque en realidad un fideicomiso agrícola y ganadero funciona como una sociedad desde el punto de vista impositivo, o sea, compra, vende, distribuye resultados. Entonces es bastante similar al tratamiento que podría tener una sociedad anónima. Ahora, de todas maneras, vamos a hablar qué distintos tipos de fideicomisos existen para la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuáles son los temas que se plantean impositivos vinculados con los fideicomisos? La entrega de bienes por parte del fiduciante, el tratamiento de los fideicomisos en los distintos impuestos, ganancias, IVA, ingresos brutos, eventualmente impuestos de sellos por la parte instrumental. ¿Qué ocurre con las cesiones de créditos? Una gran ventaja que tienen los fideicomisos es la posibilidad de salir. Yo me quiero ir, ¿no? Como decía un ministro de Economía, yo me quiero ir. Bueno, yo me quiero ir del fideicomiso. Vengo aportando, no sé, 100.000 pesos, 200 por mes, no puedo aportar más, yo me quiero ir, me quiero ir. Entonces, ¿cómo hago para irme del fideicomiso? Y esto normalmente está previsto en los contratos y es esta historia de las cesiones de créditos o cesiones de derechos, ¿no? Yo cedo mi posición, resulta que no puedo seguir aportando, le digo a Camila, bueno, ¿me quiere reemplazar? Bueno, y Camila me reemplaza y bueno, me compra la parte, es como ceder una acción, pero no son acciones, son derechos, ¿no? Las cesiones de derechos. Entonces, bueno, esto es oneroso, ¿no? Y ella me comprará en más, en menos, pero yo me puedo ir porque otro puede reemplazarme, y eso tiene que estar previsto en el contrato. Esa posibilidad de salida es una alternativa interesante que tienen los fideicomisos operativos, pero tiene que estar previsto, reitero, en el contrato respectivo. Bueno, el tratamiento en bienes personales y la transferencia de bienes por extinción del fideicomiso. Esto es simplemente la enumeración de algunos aspectos impositivos a tener en cuenta. En materia de impuesto a las ganancias, acá hay una separación, una distinción entre dos tipos de fideicomisos que la doctrina ha llamado fideicomisos opacos y fideicomisos transparentes. Son los fideicomisos que tributan impuesto a las ganancias en cabeza propia, para decirlo en buen romance, igual que una sociedad anónima. Hay fideicomisos que tienen el mismo tratamiento que una sociedad anónima, ¿sí? Entonces tienen que tributar a la tasa de sociedades anónimas, que como sabemos era el 30%. También sabemos que a partir de cierre, el 31 de diciembre del 2021, ahora tenemos una escala progresiva en impuesto a las ganancias para sociedades anónimas, para SRL, para todos los que tributan en cabeza propia, que arrancan el 25%, esta división en los chiquitos, los medianos y los grandes, ¿no? 25, 30 y 35, nueva escala progresiva que aplica para cierres 31 de diciembre del 2021 en adelante, ¿no? Y antes teníamos exclusivamente la tasa proporcional del 30%. Entonces, hay fideicomisos, uy, está bien, es igual que una sociedad, y cuando distribuye el resultado tiene que retener el 7% en concepto de dividendo, de distribución de resultados, pero después están los fideicomisos transparentes. Estos fideicomisos transparentes es porque hay una total identidad, esto lo aclaró el decreto reglamentario, tiene que haber una total identidad entre los fiduciantes beneficiarios. Quiere decir que todos los que aportan, que son los fiduciantes, son también beneficiarios, todos y cada uno, y todos son residentes en la Argentina. Si hay uno solo que no cumple esa doble condición, el fideicomiso deja de ser transparente, pasa a ser opaco y tributa, como decíamos antes, en cabeza propia. ¿Y para qué sí? ¿Funciona esto los fideicomisos transparentes? Y más o menos, ¿no? Ha traído más problemas que otra cosa. Porque el fideicomiso transparente, ¿por qué serviría? Dice, bueno, mirá que no tributa el fideicomiso, pero alguien paga, no es que no paga nadie. Uno dice, uy, si es transparente no paga. No paga el fideicomiso. Si todos somos fiduciantes, beneficiarios y residimos en el país, en principio el fideicomiso no tributa impuesto a las ganancias porque no es sujeto, sino que obtiene un resultado y ese resultado se va a distribuir entre todos nosotros y cada uno de nosotros va a tener que incorporar ese resultado como una ganancia agravada
tercera categoría, como eran las sociedades de hecho, y hoy son las sociedades simples o residuales, en vez de tributar en cabeza propia, se distribuye el resultado entre cada uno de los integrantes. Acá es entre cada uno de los fiduciantes beneficiarios. Pero la verdad que esto, no sé, salvo casos puntuales que a alguien le puede llegar a convenir, no sé, es muy relativo. Y hoy tenemos una ventaja que incorporó la ley 27430 que dice lo siguiente: mire, usted es transparente, todos son fiduciantes beneficiarios, sí, pero no le gusta mucho esto de incorporar el resultado, porque imagínense, en un fideicomiso operativo, lo que tendría que hacer el fiduciario es informarle a cada uno de los 223, 43, 52 fiduciantes beneficiarios: mire que usted va a tener que incorporar en su declaración jurada de impuesto a las ganancias tal resultado, porque ese es el resultado que el fideicomiso le atribuye a usted de acuerdo a su proporción. Y eso es medio lío en la mayoría de los casos, salvo en fideicomisos chiquititos, ¿no? Muy cerraditos. Puede ser un fideicomiso de construcción donde somos 5, 8, pero si no, tal vez lo más conveniente es que termine tributando el fideicomiso. Y entonces hay una opción que estableció la ley 27430 que dice que estos fideicomisos transparentes pueden optar por tributar en cabeza propia, ¿sí? Para eso tienen que manifestarlo y tienen que llevar legislaciones contables que le permitan confeccionar balances en forma comercial. Esto, como siempre, la diapositiva lo dice mucho mejor que el disertante, está en esta diapositiva, es un tema conocido, no solamente aplica para los fideicomisos esta opción, sino, por ejemplo, para una sociedad simple o residual. Los que no tributan en cabeza propia dicen: no, la verdad, a mí me conviene asimilarme a una sociedad anónima, voy a elegir ese sistema, tengo la opción, la ejerzo. Bueno, y decíamos, yo me quiero ir, esta posibilidad de que yo me quiero ir, quiero ceder mi posición contractual, la verdad que yo soy una persona humana, una simple, pobre persona humana, contador público independiente, quiero ceder mi posición contractual. Y entonces se la cedo a Camila, bueno, y entonces, cuidado, pues eso no estaba grabado por impuesto a las ganancias, pero pasó a estar grabado también con la reforma de Macri, la 27430, para los nuevos, para aquellos fideicomisos constituidos a partir del 1 de enero del 2018, o aquellos que hubiesen adquirido posiciones contractuales a partir del 1 de enero del 2018. ¿Y qué es lo que está grabado? La diferencia de precio. Si yo invertí 100.000 y lo estoy cediendo en 150, la diferencia de precio, lo que va a estar grabado, ¿sí?, al 15%, es un impuesto cedular muy parecido al que aplica para los inmuebles, en cabeza de las personas humanas. Se permite actualizar el costo, lo que está grabado es la diferencia, precio de venta menos costo actualizado, la tasa del 15%, se liquida por declaración jurada, es impuesto cedular, va por lo percibido. Bueno, en el IVA los fideicomisos, ahora hablando de los fideicomisos, ¿son sujetos? Y si realizan hechos imponibles, sí. Entonces, ¿realizan hechos imponibles los fideicomisos? Bueno, un fideicomiso agrícola o ganadero compra, vende, paga, es como, ¿no? Es un ente, está comprendido en la ley del IVA, y sí, en la ley del IVA hay una norma que dice que, el artículo 4, son sujetos aquellos que, incluyendo las UTES, las ACE y cualquier otro ente, aunque no tenga personalidad jurídica, cualquier ente es sujeto en el IVA, si realiza hechos imponibles. Y los fideicomisos agrícolas y ganaderos, por supuesto que sí realizan hechos imponibles. En materia de ingresos brutos, la legislación es, bueno, no dicen, en general no dicen mucho, alguna legislación las menciona expresamente, diciendo: mire que el fideicomiso es sujeto si realiza hechos imponibles. Recuerden que en ingreso bruto lo que está grabado es el ejercicio habitual de una actividad a título oneroso, y los códigos fiscales, algunos los contemplan y otros no, pero podríamos decir que genéricamente los fideicomisos sí son sujetos en el impuesto sobre los ingresos brutos. Esto es una acotación en materia de bienes personales. Lo que aportamos, decíamos, personas humanas aportan a un fideicomiso de cualquiera, agrícola, ganadero, construcción. Lo que aportaron no les pertenece, pero el fideicomiso está obligado a actuar como responsable sustituto, como si fuese una sociedad anónima, pero distinto, porque es en cabeza del fiduciario. El fiduciario es el que tiene que presentar y pagar, estamos acá hablando del impuesto sobre los bienes personales, acciones y participaciones, a la tasa del 0,50%, que es la tasa vigente, y un poquito distinto a una sociedad anónima, porque es sobre el total de los bienes que conforman el activo, sin deducción de deudas, ¿sí?
sin deducción de ningún pasivo, es el total de los bienes del activo fideicometido, y aplicando las normas del impuesto sobre los bienes personales. ¿Sí? Después hay un régimen informativo que todo fideicomiso tiene que cumplir, que es el régimen de resolución 3312, muy parecido al régimen de participaciones societarias, pero aplicable para los fideicomisos, que está venciendo ahora justamente los últimos días del mes de julio, ¿sí? El régimen estático, y hay un régimen de información dinámico para todo movimiento que se realice, la incorporación de nuevos fiduciantes, la distribución de dividendos, los aportes, la constitución del fideicomiso, la disolución, todo eso hay que registrarlo, ¿no? Dentro de los 10 días hábiles de producido el evento. Bueno, esto tiene que ver más con construcción, pero los fideicomisos de mixtos, bueno, el fisco no acepta los fideicomisos mixtos, de todo lo que decíamos recién, o es totalmente puro o es totalmente opaco, no hay mixtos, parte y parte. También hay varios dictámenes vinculados con construcción, este tema de fideicomiso de construcción y adjudicación al costo, donde el fisco acepta que se adjudique al costo incurrido. Esto ha traído bastantes idas y vueltas, pero el fisco ha aceptado en varios dictámenes que en un fideicomiso de construcción es correcto adjudicar al costo incurrido. Y en materia de los principales cambios, vamos a ir cerrando, los principales cambios del Código Civil y Comercial, yo diría que uno de los principales, o tal vez el principal, es que hay que registrar el contrato. Cuidado que hay que registrarlo, y la norma habla, en el artículo 1669 del Código Civil y Comercial, en el registro público que corresponda. ¿Y cuál es el registro público que corresponda? Y por ejemplo, en provincia de Buenos Aires tenemos una disposición de la provincia 13 del 2016 que se refiere a, bueno, dónde hay que registrarlo, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, siempre y cuando el fiduciario tenga domicilio en provincia o los bienes estén radicados en provincia. Cuidado que hay que registrarlo. Inclusive, hace poquito ha salido también una resolución de cómo hay que registrar los inmuebles de los fideicomisos para el impuesto inmobiliario. Bueno, y otro cambio, el segundo y último cambio que podríamos decir que es muy importante, es que el fiduciario puede ser beneficiario, no puede ser fiduciante, eso ya lo dijimos, pero esto que había sido bastante objetado por la doctrina, bueno, puede ser que es una ventaja, ¿no? El fiduciario puede ser también beneficiario. Y entonces en materia agrícola tenemos fideicomisos. Acá sería, digamos, un negocio que en general se han armado los fideicomisos agrícolas y ganaderos con una escala de mediana para arriba, porque si es una escala chiquita, si nos conocemos, si somos vecinos, y seguramente vamos a utilizar los fideicomisos, no los fideicomisos, que implica un contrato, que implica que existe un fiduciario, que hay que pagarle al fiduciario, que implica registración, que implica toda una serie de controles que el fisco seguramente también va a hacer. Y entonces, si es una escala chica y lo conozco al vecino, mejor armo un contrato asociativo de los que ya conocemos, que siempre se han venido aplicando, un contrato de parcería agrícola, de agricultura a porcentaje, de un contrato de capitalización de día o de capitalización de invernada. Pero bueno, se han armado, obviamente, que existen unos cuantos fideicomisos agrícolas. Las ventajas ya la dijimos, este tema de facilidad de incorporarse o retirarse en cualquier momento, el patrimonio separado de afectación específica. Acá, obviamente, que el fideicomiso agrícola va a tener una duración de algunas campañas, porque no se van a jugar a una sola campaña, y a una suerte de diversidad de cultivos. Bueno, ¿qué van a aportar los fiduciantes? Y normalmente acá se aporta dinero. Puede ser que alguien aporte bienes. El tratamiento del aporte de los bienes, cuidado, porque se consideraría como una venta que está efectuando el que aporta ese bien al fideicomiso, y si se trata de cosas muebles, correspondería la gravabilidad en el IVA por ese aporte del fiduciante, ¿sí? Acá lo principal es ver quién es el fiduciario, ¿no? Cuáles los antecedentes. Antes de meternos, no tenemos que, ¿no? Somos inversores, ¿quién es el fiduciario? ¿Ha participado en otros fideicomisos agrícolas? ¿Tiene experiencia? ¿Es alguien conocedor de la materia? Y si no, nos vamos a tirar de la pileta, ¿no? Vamos a tratar de averiguar, como inversores, por ejemplo, cuáles son las condiciones del fiduciario, cuál es la condición del fideicomiso. Leeremos bien el contrato, se lo daremos a algún asesor para que lo analice, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos que hay que considerar, que son aspectos también negociales, no solamente impositivos, ¿no? Características de los directivos, si son ingenieros agrónomos, cómo van a manejar el tema de las ventas, si operan con futuros. Ojo que este tema de futuros está, bueno, esperemos que no cambie la forma en que se calculan o el momento de las retenciones de exportación, porque se habló que podrían afectar el tema de los futuros.
Bueno, la diversificación no solamente de cultivos, sino geográfica, son todos puntos a tener en consideración si vamos a meternos o tenemos que asesorar a alguien que va a participar en un fideicomiso agrícola. Y en materia ganadera, bueno, acá es otro negocio, pero hay que ver las características puntuales, ¿no? Podrían reemplazar contratos de aparcería o de capitalización de hacienda. Acá la propiedad fiduciaria va a ser el rodeo, el conjunto de bienes, reproductores. Y el fiduciario, de nuevo, tiene que ser alguien que sea especialista en el tema, que lo conozca, que haya participado en otro negocio de este tipo. Puede haber fideicomiso de engorde, hay que ver el plazo, acá tiene que ver con el plazo de engorde normal, son seguramente más breves, más cortos que los de cría, que requieren un plazo, una duración mayor, y acá siempre lo que hay que ver es cuál es la tasa de retorno, cuál ha sido la tasa de retorno a otros emprendimientos parecidos o similares. La duración, que decíamos recién, tiene que ver con si es de cría o si es de invernada, y si estamos en el mundo de Hacienda, cómo se va a considerar el tema de la evaluación de Hacienda, que es un tema importante de planificación fiscal, especialmente en materia de cría. Entonces, ¿cuáles serían las claves en materia de fideicomisos? El fideicomiso no transforma un negocio, esto es como una verdad de perogrullo, ¿no? No sé muy bien qué quiere decir, pero es elegante a esta hora de la mañana. Si el negocio es malo, va a ser malo siempre, ¿no? Construcción va a ser malo. Si el negocio es malo, fideicomiso no hay más. Ahora que se habla tanto de la magia, si es magia o no es magia, no es magia, ¿no? Si el negocio es malo, va a ser malo cualquiera sea el instrumento utilizado. Bueno, se come, esto decía Alfonsín, ¿no? Se come, se cura, se educa, no. El fideicomiso no asegura el cumplimiento del objeto. Las partes deben evaluar la viabilidad económica antes de entrar. No vamos a armar un fideicomiso para que fracase a los 3 días, porque esto también se ve. En materia de construcción, también puede pasar en materia agropecuaria, en materia agrícola ganadera. Hay que, antes de armar un fideicomiso, tenemos que ver bien la factibilidad, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a ser las partes? ¿No? Si los otros fiduciantes van a ser algunos piratas del Caribe, no sé, hay que ver bien un poquito, ¿no? Quiénes se están metiendo, quién es el fiduciario. El fiduciario obviamente debe ser alguien responsable. Si es la tía Maruca, no sé, podemos tener problemas, ¿no? El fiduciario debe gozar prestigio, no la quiero, pobre tía Maruca, la ligo acá, pero debe gozar prestigio y demostrar que es eficiente y confiable. Tiene que estar diferente, el contrato es la llave mágica o trágica en un fideicomiso. Ahí tienen que estar diferenciados los roles, cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno. Y tiene que haber terceros contratados también de buen nivel, ¿no? Estudio jurídico, estudio contable, quiénes son los que van a estar en estas funciones, el asesoramiento legal, contable, impositivo. Después tenemos los mitos de los fideicomisos, que dice, qué suerte, me puedo insolventar, porque como es un patrimonio separado de afectación específica, pongo hoy los bienes en fideicomiso y mañana quiebro. Bueno, no, eso se cae como un mazo de naipes, es un fideicomiso con un objeto de insolventarse. ¡Qué suerte! No es un patrimonio separado de afectación específica. Hoy armo el fideicomiso y la semana que viene quiebro. Bueno, eso se cae como un mazo de naipes. También el mito que tienen tratamientos impositivos preferenciales. No es así. ¿Que sirven para cualquier cosa? No. Si es, mira, ¿por qué armaste un fideicomiso? Y acá lo tengo en el cajón por las dudas, pero sirve para agropecuario, construcción, planificación, para lo que quiera. Eso tengo acá el contrato. Mira, tiene un objeto, no, tiene que tener un objeto preciso el fideicomiso. La FIP no los controla, todo lo contrario. La FIP hoy los controla, los tiene bastante bajo la lupa, y por supuesto que no tienen garantizado el éxito. Pero las ventajas reales, que ya las comentamos, el patrimonio separado de afectación específica, sirven para negocios puntuales, los fideicomisos no quiebran, solo responden con el patrimonio fideicomitido, bueno, se disuelven, ¿no? Si no funciona el negocio, cerramos la persiana, le pagamos a los acreedores hasta donde llegue, el fiduciario tiene que actuar con la prudencia y diligencia de todo buen hombre de negocios y no tendrá problema. Es fácil entrar y salir al fideicomiso, esto de las sesiones de créditos es absolutamente digamos, frecuente, y pueden ser convenientes para atraer inversores. Si yo quiero entrar a un negocio como accionista, ¿por qué no armo una sociedad anónima? Porque una sociedad anónima es largo plazo. Yo como accionista tengo derecho ¿a qué? Tengo derecho a un dividendo, ¿no? Y si me quiero llevar todo lo que está en la sociedad anónima, hay que disolver la sociedad anónima, y eso tiene un costo significativo, costo, digamos, de balance de disolución, de liquidación y disolución. Tenemos también el tema de costos impositivos. Así que la verdad que sociedades, si estamos pensando en mediano o largo plazo. Y el fideicomiso para un negocio puntual. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, en comparación con una sociedad anónima, con lo que decíamos recién, en una sociedad anónima o soy accionista o soy acreedor, porque le hago un préstamo a la sociedad anónima, pero si soy acreedor, solo tengo derecho a la retribución
de ese capital, que es un interés, y si soy accionista, solo tengo derecho a los dividendos. Y como ya dijimos, si me quiero quedar con los bienes, tengo que disolver la sociedad, y eso tiene toda una serie de costos. Y finalmente, fideicomiso versus contratos asociativos, esto ya lo dijimos, en escala chiquita voy a preferir siempre un contrato asociativo que ya lo conozco y no tengo costos adicionales, pero recuerden que en el contrato asociativo no voy a traer inversores, es para hacerlo con los vecinos, para hacerlo con gente que conozco, tengo, ojo, responsabilidad solidaria ilimitada en todo caso, pero bueno, me manejo en ese mundo que siempre me he manejado. En una escala más grande, para atraer inversores y desarrollar un negocio digamos, más importante, obviamente que voy a tener que pensar en la figura del fideicomiso. Y hasta acá llegamos. Yo no me quiero extender mucho más porque justo son las 10 y tratamos de cumplir con los horarios.